tal? Bienvenidos. Aquí estamos una semana más en la 8 de Valladolid para hablar de seguridad vial y de motor en este programa que llamamos Al Volante, que como sabéis tiene una cita semanal en esta pantalla. En el día de hoy vamos a hacer una tertulia en nuestro plató, formato que hemos incorporado para esta nueva temporada. Ya hemos hecho algún que otro programa con estas características y hoy queremos hablar de la movilidad urbana, de la convivencia en el espacio urbano que todos compartimos, porque de una manera o de otra somos peatones, conductores, ciclistas, vivimos en la ciudad que habitamos y tenemos por delante un futuro que viene cargado de nuevas normativas, de la tecnología que lo va imponiendo todo y que nos va forzando a cambiar y adaptar precisamente el espacio urbano en el que todos nos desenvolvemos. Y para hablar de la ciudad que tenemos en el presente, pero de la que vamos a tener en el futuro, del diseño de la ciudad, no solo de Valladolid, sino un poco también a nivel global, por dónde va a ir la movilidad sostenible del futuro, hemos invitado a dos personas esta noche para charlar con ellos en torno a este tema. El concejal de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y Rafa Soto, que lleva toda la vida trabajando como formador en la Academia del Transportista, dedicado también a la movilidad y al transporte. Hola, Rafa. Muy buenas, muchas gracias. Y bueno, pues de eso vamos a hablar un poco, porque hay que conjugar el día a día de la vida de la ciudad, que tiene muchas necesidades, pues por el transporte, por la entrega de mercancías, con la gente que quiere disfrutar la ciudad para el ocio, para pasear, para compartir espacios más vivibles, digamos, más parques, más jardines, para pasear en bicicleta. Y todo eso hay que conjugarlo, la necesidad de los profesionales, de los que necesitan utilizar el día a día en nuestras calles, nuestras vías, con los que no la quieren utilizar para eso, pero que sí quieren vivirla de otra forma, y todo eso con la tecnología, con los nuevos vehículos que están llegando, las nuevas normativas, en fin, tenemos mucha tarea por delante y me imagino, Luis, que para vosotros que estáis al frente, en este caso del Ayuntamiento de Valladolid, el día a día tendréis que ir notando cómo va evolucionando todo, ¿no? Porque luego podremos hablar de los patinetes eléctricos, pero seguro que no va a ser el último vehículo que se incorpora al día a día de nuestra ciudad, ¿no? Sí, seguro. Bueno, la verdad es que es una tarea apasionante, ¿no? Yo creo que la movilidad está de moda en general, en las ciudades se habla mucho de ello y además en general pues yo creo que cada vez hay una mayor concienciación en cuestiones como la contaminación, la salud, la sostenibilidad, la economía. Al final pues es algo muy transversal y va todo muy vinculado. Las ciudades han ido cambiando y han ido evolucionando y Valladolid también, especialmente en los últimos años. Las ciudades en general estaban más pensadas para el coche, para el vehículo particular, y cada vez la configuración de las ciudades hay que pensarlas más pues, en el peatón, en lo que comentabas antes, ¿no? En ciudades más amables, más transitables, más accesibles, con una mayor pacificación del tráfico, con una potenciación del transporte público, pensando en cada vez la utilización de medios más sostenibles para movernos, como la bicicleta o en este caso pues también los patinetes, los vehículos de movilidad personal. Y hay que conjugar un poco todo, en las decisiones que se van tomando en el corto y medio plazo, pero también en decisiones estratégicas que nos van a afectar al futuro y al largo plazo. Y eso conjugarlo también con la normativa. Yo a veces digo que la sociedad en este caso ha ido por delante, nos ha pasado por encima el patinete de las administraciones y cuando nos hemos dado cuenta, pues las calles se nos han llenado de patinetes, de vehículos y no había una normativa. Yo creo que desde la EGT, desde el Ministerio, sí que se está avanzando en esto y en las ciudades también. En Valladolid estamos en estos momentos en fase de tramitación de una nueva ordenanza de movilidad que regulará, entre otras cosas, el tema de los patinetes y los vehículos de movilidad personal, pero estamos esperando que la DGT acabe con la tramitación de la modificación del Reglamento General de Circulación, que realmente es lo que nos va a dar seguridad jurídica a la normativa y a las ordenanzas que tenemos que hacer en las ciudades y también abarcará otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el tema del peatón, que es
el gran actor de la vía pública, al final todos somos peatones y hay que pensar más las cosas en los peatones y bueno, pues otra serie de cuestiones que yo creo que son importantes el adaptarlas a los nuevos tiempos y a lo que nos demandan los ciudadanos. Claro, sí, porque esto, Rafa, pasa como siempre, la tecnología siempre va por delante de la normativa, digamos que la vida propia siempre adelanta, como decía Luis, a la propia legislación. Ahora lo estamos viendo con los vehículos de movilidad personal, pero tenemos el problema ahí encima ya con los vehículos autónomos. La tecnología ya te hace disponer de vehículos que pueden conducir solos, pero no existe legislación, no están las infraestructuras como deberían. Tú que viajas mucho y que lo ves por toda España y parte de Europa, me imagino que en todas partes es igual. Quiero decir que esto no es un problema solamente de España, ¿no? Porque muchas veces se habla de que en Europa van más adelantados que nosotros. Bueno, depende en qué países, no en todos van más adelantados que en España y en algunos incluso van por detrás. Sí, exacto. A mí me gusta diferenciar, separar como tres partes. Una parte las infraestructuras, el diseño de las ciudades, otra parte la normativa, que también la ha comentado Luis, y la tercera pata sería la concienciación de la gente y la información a la gente. Tenemos un gran problema y es que a todo le llamamos patinete eléctrico, pero ahora mismo cuando te vas a comprar un patín la gente no sabe si se está comprando un patín que está regulado por el VMP o que está regulado por un reglamento europeo que no tiene nada que ver. Hay determinados patinetes que en función de la velocidad, en función de la potencia, en función de si lleva sillín o no, necesita un permiso de conducir. Si a la gente le hablamos de los vehículos L1E, L2E, L3E, se quedará con los ojos como diciendo ¿de qué me está hablando? Bueno, el problema es que también a la gente lo que hay que intentar transmitirle e informarle es algo muy básico, enseñarle esto es un patinete, con este patinete tienes que circular así y si no es un patinete del VMP, es decir, de otro tipo de reglamento, entonces hay que circular de forma diferente. Ya os digo que yo en la parte que más centrado estoy no puedo tocar la legislación, no puedo tocar las infraestructuras, pero creo que la pata más importante es la concienciación a la gente, que sepamos que el que va de peatón en otro momento va a ir con un patín, en otro momento va a ir con un turismo, con un camión, con un autobús y además, si nos damos cuenta cada uno de nosotros, actuamos diferente cuando estamos en cada uno de ellos. Solemos coger el rol del vehículo que llevamos en ese momento y lo que nos cuesta es tener empatía con el que no lleva ese vehículo en ese momento. Muchas veces yo cuando voy en el coche digo, mira qué mal cruza ese, y en cambio muchas veces yo soy el que cruzo mal. Entonces ese tipo de cosas debemos de tener cuidado porque el movimiento de cada uno de los vehículos es completamente distinto, lo que llamamos la zona de incertidumbre, cómo se mueve, cambia muchísimo de un camión a un patinete, claro. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Luego, hablando de eso, también es cierto que falta formación o conocimiento en los usuarios, en los que lo compran, pero muchas veces también en los que lo venden. Porque tú vas a una tienda a comprarte un patinete eléctrico, como bien dices, y te lo venden y ya está, ¿no? Es como cuando vas a comprar una moto, pues alguien te tiene que decir ¿qué carnet tiene usted? ¿Puede conducir esta moto, un ciclomotor? ¿Hasta qué cilindrada? ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué experiencia? Al final todo esto va unido, ¿no? Y sí. Incluso lo que ocurre es que cuando vamos a comprar un vehículo ya los concesionarios, como no pasaba hace 20 años, en los concesionarios antes nos vendían un coche y ya está, ya no nos enseñan todo lo que es un coche y ahora el patinete, como tú dices, le compramos en cualquier lado o incluso no vamos a una tienda, le compramos por internet, nos llega a casa y no sabemos lo que tenemos entre las manos. Entonces es complejo y yo creo que lo que debemos intentar es enseñar a la gente qué es lo que ha comprado y enseñarle cómo tiene que circular con ese tipo de vehículo. Porque a través de Policía Municipal vosotros lógicamente tenéis constancia de que este tipo de vehículos van estando cada vez más en la vía y que además se van provocando diferentes conflictos, vamos a llamarlos así, ¿no? Sí, cada vez hay más. Es verdad que en Valladolid no hay un gran problema en estos momentos, pero bueno, está ahí, cada vez hay más gente que utiliza su patinete particular y que bueno, pues lo utiliza como medio para moverse y para desplazarse y bueno, pues es algo que hay que resolver, ¿no? Que trataremos de mejorar con la regulación a través de la ordenanza, pero también, como digo, la normativa estatal a través del Reglamento General de Circulación, pues desde luego que nos va a ayudar a los ayuntamientos a desarrollarlo. Hay algunas cuestiones claras ya, ¿no? Que yo creo que va a ir un poco la normativa por ahí. Por un lado, el Reglamento General de Circulación parece que va a pacificar las calles en general de las ciudades y que donde en estos momentos ahora la norma general es que sean calles a 50 kilómetros por hora y la excepción sea a 30, parece que las cosas van porque la mayor parte de las calles sean a 30
y eso pues va a ayudar también a la utilización de este tipo de elementos y de patinetes, y que la excepción sean las vías de 50. Es algo que hemos pedido muchas ciudades, que se regule y se legisle en ese sentido, y parece que las cosas van por ahí. Vamos a ver ahora con la conformación del nuevo gobierno y con el impulso que le pueda dar la DGT, pues cómo acaba la normativa. Y yo creo que también hay que hacer un llamamiento a la concienciación, a la prudencia, al pensar en el conjunto, ¿no? En todos. La vía pública es un espacio en el que todos tenemos cabida, el peatón, la bicicleta, el coche, el transporte público, pero es fundamental el respeto a cada uno, el respeto a las normas, a la velocidad, al cruzar por donde se debe, al utilizar el carril bici donde lo haya, o también la calzada, porque el ciclista, el usuario de la bicicleta, también tiene derecho a ir por la calzada. En todo caso, lo que está claro es que la acera es para el peatón y que en ningún caso puede ser compartida ni por la bicicleta ni por el patinete. Yo creo que hay que proteger el espacio del peatón, y a lo mejor hay que pacificar más el tráfico o hacer vías, como estamos haciendo en Valladolid, con más de 30 kilómetros de carril bici, de ciclocarril y de ciclovías, con limitación a 30 kilómetros por hora, para dar cabida precisamente a los nuevos elementos, como son los patinetes, que es verdad que alguno incluso necesita que esté matriculado, ¿no? Claro. Y que hay mucha desinformación en ese sentido. También, bueno, pues existe un cierto vacío legal que ha dado pie a que exista esa desinformación en general por parte de quien lo compra, por parte de quien lo vende, y bueno, pues por dónde puedo circular, por dónde no, es un poco la novedad que de alguna forma yo creo que ha pillado a todos un poco desprevenidos, a la administración por un lado y también a los propios ciudadanos. Pero bueno, yo creo que hay que aplicar un poco también el principio de la prudencia, y en este sentido la policía también lo aplica. Lógicamente no va poniendo multas a todo el mundo, pero a veces se generan situaciones de riesgo, de peligro, pues que provoca la necesidad de que sea sancionada una determinada infracción, ¿no? Yo creo que hay que machacar mucho a los ciudadanos en ese sentido de la prudencia y la precaución. Yo pongo el ejemplo a veces de los petardos, ¿no? A veces nos dicen, está prohibido tirar petardos, pero ¿por qué les venden, no? Pues esto pasa un poco igual. No está prohibido vender patinetes, pero está muy limitado su uso en estos momentos por la normativa que hay. Cuando se desarrolle, pues estará más regulado el por dónde podrán circular y por dónde no. Y mientras tanto, pues yo creo que hay que tener un poco de precaución y de prudencia en su uso. Claro, al final esto también es un poco cuestión de sentido común, del usuario, me refiero. Cuando tú te sacas el carnet de conducir, te tienes que aprender el código de circulación, tienes que aprender el manejo del vehículo que vas a conducir, etcétera, etcétera. Claro. Cuando te vas a comprar un patinete, se supone que debes tener un mínimo de iniciativa para saber qué puedes hacer, por dónde puedes ir y por dónde no. Es igual que lo de los drones, que últimamente hemos tenido la eclosión de los drones. De repente todo el mundo se ha comprado un dron. Bueno, pues no, debes saber que no puedes volar un dron en determinados espacios cerca de un aeropuerto, etcétera, etcétera. Yo por eso digo que es un poco cuestión también de sentido común, o de preocuparse un poquito de mirar una mínima normativa o preguntar a la policía municipal, que te van a informar perfectamente de todo ello. Pero la ciudad, lógicamente, como decía antes, habitamos muchas personas, los más jóvenes tienen un ritmo de vida, las personas mayores tienen otro. Unos tienen mucha prisa, otros transitan mucho más despacio, y claro, al final son muchos puntos los que confluyen en un sitio común, y al final pues tenemos el lío de que por un lado va corriendo, hay personas que a los que el ciclo del semáforo de peatones se les queda un poco justo y no consiguen pasar a tiempo, más allá de que lo pasemos en rojo, crucemos por donde no debemos, etcétera, etcétera. Todo eso también hay que compatibilizarlo, porque al final, claro, somos muchas personas utilizando el mismo espacio, pero cada uno a nuestro ritmo y a nuestra necesidad, ¿no? Sí, mira, nosotros hace algunos años, que en este programa además en alguna ocasión habéis hablado de ello, lanzábamos una campaña que el lema era convivir es respetar, y yo creo que es el resumen un poco de todo, ¿no? Lo decía antes, hay espacio para todos, pero hay que respetar el espacio que tiene cada uno. Valladolid es una ciudad muy cómoda, además, que más
más del 50% de los desplazamientos les hacemos a pie, les hacemos caminando, salvo el barrio de Parquesol, que está más en cuesta, el resto de la ciudad es muy plana, muy propicia para el uso de la bicicleta y el uso cada vez más de patinetes. Hay que, desde la administración también somos conscientes de que tenemos que propiciar infraestructuras para que se utilicen más este tipo de elementos. Y bueno, yo creo que en general va calando poco a poco. Hay que compensar la pacificación del tráfico y vías con limitación de velocidad a 30 con infraestructura segregada también. Vamos a ver si en este mandato le damos un impulso al carril bici segregado, porque estoy convencido de que tendríamos muchos más ciudadanos que, si tuvieran más seguridad cuando usan la bicicleta, pues estarían dispuestos a usarla más en su día a día, ¿no? No todos somos grandes expertos en el uso de la bici, ¿no? Hay mucha gente que estaría dispuesta a utilizarla más habitualmente si tuviera más seguridad. Yo creo que vamos avanzando, pero desde luego en los próximos años nos queda mucho por hacer, y además yo creo que Valladolid es una ciudad que desde luego da mucho pie a ello. Es una ciudad que no tenemos grandes atascos, no tenemos grandes problemas de tráfico, tenemos una red de aparcamientos disuasorios en el entorno del centro de la ciudad, estupenda, con unos precios muy baratos, y tenemos cada vez más zonas peatonales, ¿no? Yo creo que es una ciudad pues, que es muy habitable, muy atractiva para pasear, para disfrutar de ella, y bueno, pues se van dando pasos. En parte es la administración la que tiene que impulsar este tipo de políticas y estrategias, y también de acuerdo pues, con muchos de los colectivos de la ciudad, ¿no? Claro, colectivos la demanda ciclistas, de los colectivos. vecinales, el buscar complicidades. Los medios de comunicación es una tarea fundamental en la concienciación, y bueno, pues yo creo que va calando en general en los ciudadanos. Ese mensaje que a veces no necesariamente tenemos que coger el coche para desplazarnos a todos los puntos, y que tampoco para ir de un punto a otro de la ciudad a lo mejor no necesitamos pasar por el centro, y podemos utilizar otras vías de más capacidad que incluso a lo mejor nos pueden hacer llegar antes, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Y sobre todo que tampoco que pensemos que es imposible querer ir con el coche desde el garaje de nuestra casa a la puerta del lugar al que queremos ir. Eso es. Y luego también hablamos un poco, como Academia del Transportista, vosotros lógicamente habláis, tenéis mucho contacto directo con transportistas. Ellos tienen la necesidad profesional de acceder al centro porque tienen que llevar la mercancía para sus proveedores, etcétera, etcétera, o para sus clientes. Y eso evidentemente también hay que protegerlo, porque es un bien de primera necesidad, el llevar alimentos a los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el tema del reparto es algo fundamental, es decir, si compramos y cada vez más con vehículos más pequeños, con furgonetas, pero cada vez compramos más por internet, para lo bueno y para lo malo, y lo que ocurre es que tiene que haber más transporte de paquetería. Al final yo creo que lo importante es que hay que medir o ver qué es lo que más se mueve en la ciudad para adaptar, como hace en el ayuntamiento, adaptar las infraestructuras. Es posible que en unos años el uso de la bicicleta baje y lo que haga sea el patinete eléctrico aumentar, por lo tanto a lo mejor los carriles hay que hacerlos diferentes, los carriles bici o carril patino, como lo queramos llamar, y nosotros desde nuestra posición como centro de formación también nos tenemos que adaptar, es decir, ahora la gente, por ejemplo para los patinetes que no hace falta ninguna formación obligatoria, pues lo que estamos intentando es llegar a la gente de la forma que más solicita la gente, que es a través de las redes sociales, el hacer un vídeo muy cortito de 3-4 minutos diciéndole a la gente que usa patinete qué es un patinete, cuál no es un patinete y sobre todo las normas de circulación que ahora mismo hay, yo creo que es algo fundamental, y por supuesto la colaboración del ayuntamiento, los medios de comunicación y la policía. Muchas veces cuando hay alguna sanción o hay algún problema y salen los medios de comunicación, porque la policía lo ha hecho, como pasó hace unas semanas con un chaval con un patinete que iba en dirección contraria, al final eso llega a la gente, porque dice, oye, es que no puedo hacer cualquier cosa con un patín, hay unas normas de circulación que tenemos que cumplir. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno que además aquí en Valladolid tenemos la suerte de que todos los entes, es decir, la administración, medios de comunicación, policía, centros de formación, yo creo que llevamos la misma línea, cada uno en nuestro trabajo, pero yo creo que llevamos en la misma línea. Y en otras ciudades está ocurriendo algo similar, bueno, pues hay que intentar seguir por el mismo camino. Quizá uno de los puntos que sí que haya que incentivar a nivel estatal, me refiero ya no solo del Ayuntamiento de Valladolid, precisamente para los transportistas, es el que puedan acceder de una forma ventajosa a vehículos eléctricos de reparto. Porque más que a nivel usuario, que quizá es donde va más lento el desarrollo del vehículo eléctrico, a nivel profesional
es mi punto de vista y no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero quizá es donde sí se podría dar un paso casi definitivo para introducir de verdad el vehículo eléctrico en el centro de las ciudades, que todos esos vehículos de reparto, bien a domicilio, bien al centro para empresas, etcétera, etcétera, que puedan ser vehículos que tengan una autonomía suficiente como para que les den el día a día de repartir todo lo que tengan que hacer, o una mínima recarga a mediodía mientras paran para la comida y demás, y a partir de ahí que se pueda incrementar la flota de vehículos eléctricos, ¿no? Sí, Valladolid probablemente sea una de las ciudades punteras en ese sentido, porque tenemos en los últimos años convocatorias de ayudas para vehículos eléctricos de reparto y más industriales, también para taxis, que desgraciadamente creo que ha habido una solicitud de subvención de un taxista, que es un sector también el que se va a tener que ir amoldando un poco a los nuevos tiempos, y yo creo que el tema del transporte, las mercancías, el carga y descarga, pues es fundamental, porque al final, lo queramos o no, las ciudades vamos a tener que ir avanzando un poco a repartos de última milla de una forma pues más sostenible, con vehículos eco o reparto en bicicleta o otro tipo de elementos, pues que en ciudades como Madrid o Barcelona, por ejemplo, hay proyectos o incluso cooperativas que funcionan bastante bien, ¿no? Y yo creo que desde luego que Valladolid es una ciudad propicia para ello, y que en estos momentos también hay ayudas pues para la adquisición, como digo, de vehículos eléctricos, que es verdad que a nivel estatal pues se puede ayudar a dar un empujón en esa estrategia global, pero luego las ciudades también podemos hacer cosas para propiciar que eso ocurra. El tema de la carga y descarga y el reparto de mercancías es fundamental, porque eso le da vida a las ciudades, le da vida al centro, al comercio, a la hostelería, pero hay que compaginarlo también pues, con la vida de la ciudad. Y eso, bueno, pues en general en Valladolid hay buena relación tanto con los transportistas, con el sector del transporte, como con hosteleros y comercio, para intentar compaginar todas las cosas, ¿no? Yo creo que es algo pues, que vamos avanzando bastante, que desde luego que queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que se van haciendo cosas y se van viendo cosas pues muy positivas. Con respecto a eso, sí que hay que tener en cuenta que los vehículos no todos tienen la misma autonomía, no todas las mercancías sirven para que vayan en un vehículo, porque la capacidad de carga de estos vehículos es diferente, la autonomía es fundamental. Estamos en una ciudad que en invierno hace mucho frío, las baterías en invierno sufren muchísimo más y por lo tanto la autonomía no es exactamente la que nos dice el fabricante. Por lo tanto, yo creo que también es importante que haya ayudas para eso, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que por ahora la tecnología no está al 100% para todo tipo de mercancías y todo tipo de vehículos, que muchas veces el limitar al 100% que un vehículo eléctrico no pueda entrar a una ciudad, debemos tener en cuenta que hay situaciones que es imposible, por ejemplo el camión de butano, se me ocurre, que posiblemente ya vehículos eléctricos, pero son vehículos que llevan mucho peso y la autonomía de esos vehículos en eléctrico es diferente y se puede quedar a mitad de camino. Bueno, pero que la excepción no se convierta en la norma general, ¿no? Entonces... Claro. Sí, ves, pero eso es un poco lo que decimos, ¿no? Que al final hay que buscar una normativa amplia en la que quepan todos los casos, para no dejar a nadie fuera, precisamente, ¿no? Porque hay vehículos de reparto pequeño, de los que llevan los paquetes a casa, de los que compramos por internet, pues que suele ser ropa o un pequeño electrodoméstico, en fin, lo que sea, eso vale perfectamente. Una furgoneta pequeña eléctrica puede ser. Efectivamente hay casos como el que tú dices, de mayor peso, de bebidas o tal, para los hosteleros, que quizá todavía no, y en un futuro cercano pueda ser que sí, ¿no? Pero bueno, hay que hacer convivir toda esa casuística para que se pueda dar. Y luego está la parte del peatón, el hecho de que las ciudades se están peatonalizando en el centro, haciendo una ciudad más sencilla de pasear, menos contaminada, más sostenible, con un ambiente mucho más agradable, que eso sí que es verdad que en muchos países de Europa, ahí sí que en ese sentido, con respecto a España, en eso ahí sí vamos un poco por detrás. Bueno, relativamente. También cuando sales fuera pues te das cuenta que ciudades como Valladolid pues estamos muy avanzados en algunas otras cosas, ¿no? Esto es verdad que no es Ámsterdam el uso de la bicicleta, pero bueno, tenemos otras cuestiones que yo creo que también podemos aprovechar y explotar. Lo que hay que hacer es intentar adaptar lo bueno a la ciudad
con las condiciones que tenemos nosotros, ¿no? Y con las posibilidades que tenemos nosotros. Y bueno, por las características de la ciudad de Valladolid, pues son muy positivas. Lo he dicho antes, una ciudad muy llana, muy plana en general, muy cerca de Madrid, a 1 hora en AVE, a 1 hora prácticamente de todas las ciudades capitales de provincia de Castilla y León, con lo cual eso te permite también establecer pues ciertas comunicaciones o sinergias con otras ciudades, con un área metropolitana que estamos intentando impulsar a través de la Mancomunidad de Interés General. Al sector del taxi, por ejemplo, le estamos dando un empujón con colaboración de la Junta de Castilla y León. El tema del transporte metropolitano, vamos a ver si también avanzamos en ese sentido. No solamente es Valladolid, la ciudad que tenemos 300.000 habitantes. Yo creo que hay decisiones, y la movilidad es una de ellas, que tenemos que pensar en nuestro entorno también, en estos 25 municipios que son 100.000 habitantes más, que de una u otra forma hacen la vida en la ciudad, porque trabajan aquí, porque estudian aquí, porque vienen a ver a su familia, a sus amigos, que se desplazan, que tenemos que facilitarles también de alguna forma esos desplazamientos o esos medios, ¿no? Yo creo que hay que pensar en grande, no solamente en la ciudad, sino también en todo lo que tenemos en el entorno, e intentar compartir decisiones que de alguna forma pues yo creo que van a ser muy positivas para todos. Desde luego que no podemos pensar únicamente solo en la ciudad. Yo creo que hay que ir más allá y pensar también en todo lo que tenemos en el entorno. Yo creo que eso es muy importante. Nos gustaría que se avanzara mucho más en eso. En este sentido, las competencias de la creación del área metropolitana es de la Junta de Castilla y León, pero bueno, se van dando pasos hacia adelante y bueno, pues yo creo que eso desde luego que es muy positivo. Las conexiones de Valladolid y Laguna, por ejemplo, Valladolid y Arroyo, que son 2 municipios con más de 20.000 habitantes, pues yo creo que es fundamental el mejorar esas conexiones en transporte público y en cuestiones como la bicicleta, por ejemplo. Yo creo además que valoramos más las otras ciudades cuando no estamos en ellas, es decir, Valladolid ahora mismo está en la punta de lanza, nos vamos a otras ciudades, ya no solo españolas, sino del resto del mundo, y cuando vamos allí nos damos cuenta que en todo lo que nos vendían de esa ciudad tampoco es eso. Valladolid ha avanzado muchísimo en los últimos 15 años, yo antes en España ponía como mejores ejemplos en buena movilidad, sobre todo el tema de la bicicleta, Vitoria y Zaragoza, hemos aprendido de ellos. Bueno, pues sigamos así. Yo creo que es algo fundamental que de todos podemos aprender, pero no hay ninguna ciudad perfecta y lo que hay que intentar es hacer la mejor ciudad posible. Sí, yo hace algunos meses fui a Sevilla a una cuestión relacionada con la red de ciudades por la bicicleta, que es una ciudad además que ha avanzado muchísimo en el tema de bici y accesibilidad, y sin embargo pues te das cuenta que en algunas calles del centro ves situaciones que aquí pues, serían impensables, ¿no? Con pasos de peatones sin rebaje. Bueno, pues está claro que a todos nos gustaría estar muchísimo mejor, pero bueno, no tenemos que pensar que estamos muy mal. Yo creo que estamos bastante bien posicionados en cuestiones de movilidad y de accesibilidad en Valladolid. Lo que hay que pensar es que podemos estar mejor, no hay que conformarse en cómo estamos. Claro. Hay que avanzar y bueno, pues aprender también de otros sitios donde hay cosas que funcionan bien y ver cómo podemos adaptarlas a nuestras posibilidades. Poniendo el mismo ejemplo de Sevilla, por ejemplo, una señal que utilizan mucho en Sevilla es en las calles peatonales la señal de obligatorio desmontarte de la bicicleta. Aquí la gente debería de saber que no puedes ir por una calle peatonal montado en la bicicleta, pero si no ve la señal, no lo sabe. Bueno, pues allí funciona bastante bien, la mayoría de gente lo respeta, en el momento que ve esa señal automáticamente se baja de la bicicleta. Por lo tanto, yo creo que podemos avanzar muchísimo, seguir aprendiendo de otros sitios. También en la administración se hacen muchas reuniones, congresos, para conocer la situación de cada ciudad, que cada ciudad es completamente distinta, pero yo creo que esa es la guía que debemos de seguir. Muy bien, pues así lo vamos a dejar, mirando hacia el futuro, teniendo claro el presente, dónde estamos, hacia dónde caminamos, en el ánimo de buscar una ciudad más limpia, más sostenible, en la que podamos disfrutar más como peatones y la que utilicemos el vehículo que contamina, sea uno diésel, gasolina, etcétera, etcétera,
para lo estrictamente necesario, pero para lo estrictamente necesario. Y el resto, pues que lo podamos hacer a pie, en bicicleta, en vehículo de movilidad personal o con transporte público, que afortunadamente Valladolid tiene mucho y muy extendido. Gracias a los dos por haber venido a participar en este programa. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa, un poquito menos de 3 minutos, y volvemos porque lógicamente tendremos que hablar del Rally Dakar, que acaba de terminar con la victoria de Carlos Sainz y con una buena participación de pilotos de Castilla y León. Cuando te enfrentas a una meteorología impredecible, ¿cómo puedes protegerte ante el peligro? Michelin ha creado Cross Climate, el primer neumático capaz de hacer frente a condiciones meteorológicas cambiantes gracias a sus prestaciones revolucionarias. Michelin Cross Climate, siempre preparado, haga el tiempo que haga. Michelin, la mejor forma de avanzar. AT, la mayor red de centros de formación profesional para el empleo. Especialistas en transporte, logística y seguridad vial. La movilidad está cambiando. Nuevo Corolla Hybrid. El mundo evoluciona. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. En Desguaces Cano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguaces Cano, 40 años a tu servicio. Convivir es respetar. Ayuntamiento de Valladolid. Les decía antes de ir a publicidad que íbamos a hablar de competición del Rally Dakar, que acaba de concluir con la victoria del piloto madrileño Carlos Sainz. A sus 57 años ha ganado por tercera vez el Rally Dakar y las 3 veces lo ha hecho cada vez con una escudería distinta. En este caso ha sido con Mini, que ya desde el segundo día se puso líder y ha sabido administrar la renta con respecto a Peter Hansel, a Litillat y a todos sus rivales. En cuanto a los pilotos de Castilla y León, la burgalesa Cristina Gutiérrez con su Mitsubishi Eclipse Cross volvió a cumplir y por cuarta edición concluyó, y además la zamorana en motos, Sara García, también lo hizo, además sin asistencia. Vamos a ver a Carlos Sainz cómo se prepara en el día a día a sus 57 años. El cochecito leré, me dijo anoche leré, que si quería leré, montar en coche leré, y yo le dije leré, no quiero coche leré, que me mareé. ¿Que no quiero coche? Eclipse Cross, Cross the Limits. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Tenemos la fórmula para que pases la ITV, la fórmula para el mantenimiento de tu vehículo y, sobre todo, la fórmula para tus reparaciones de chapa y pintura.
Calidad más precio más atención igual a Fórmula Sport. Estamos en la calle Santiago López González 24 bis, Polígono Las Raposas, junto a Vinoval. Fórmula Sport. Venga, vamos. Ahí. Cuando tienes 25, 30 y pocos años, es importante la preparación física, pero menos que cuando eres un veterano. Necesitas llegar muy preparado porque si no vas a sufrir más, ¿no? Pues depende un poco del programa que el entrenador me haya puesto, ¿no? Puede ser de 3 tipos, de pesas, aeróbico larga tirada o de series, ¿no? Necesitas la fuerza, trabajo abdominal, lumbar. Al ir tanto tiempo sentado, sobre todo los golpes que vas recibiendo con las suspensiones, que son bastante duras durante tantas horas y durante tantos días. Yo además tengo una hernia en la zona lumbar, tengo también algún problema de disco en la zona cervical. La única manera de combatir la lesión es fortaleciendo los músculos cervicales. Depende también del Dakar. Este Dakar hay etapas muy largas, no hay altura, entonces digamos que la característica principal es que va a haber etapas de más de 400 kilómetros. Tampoco es te hace falta tantísima fuerza, lo que te hace falta es poder estar muchas horas un día tras otro, ¿no? De aquí el estrés te lo produce el desconocimiento, los momentos donde se producen situaciones de riesgo que no esperas. Ya me siento orgulloso de a mi edad competir en el Dakar con gente más joven, de ser el piloto más veterano en haber ganado el Dakar. Eso quiere decir que me sigo divirtiendo, sobre todo, que creo que me he ganado el derecho a estar aquí, a disfrutar hasta que me canse y diga basta.